Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Buenas noches. Muy difícil sería encontrar en Chile otro político con más vocación de político que Sergio Díaz Ursúa. Fue diputado, fue senador, anda trayendo en la solapa... La insignia del Senado. Del antiguo Senado. Y también la del nuevo hoy día. ¿También la hecha tiene? de nuevo. Fue embajador de Chile ante Naciones Unidas, nunca estuvo en receso. La verdad es que apenas después del golpe militar empezó a trabajar a hacer una nueva constitución y después se fue a los foros internacionales. 4 años en Naciones Unidas. Y nuevamente senador ahora por la 9ª región. Antes Así era es. por Curicó, Talca, Linares y Maule. Así es. Y hoy muy orgulloso de serlo por la 9ª. ¿Y le puedo tomar un minuto? Sí. Yo estoy en la 9ª región en el cargo en que fue senador Julio Durán, fallecido hoy día. Gran amigo nuestro, hombronazo, Julio Durán. Y quiero rendirle un homenaje recordando una anécdota que lo retrata de cuerpo entero en su espiritualidad. Un día en Nueva York, entrando con mi mujer una tarde de invierno a la Catedral de St. Patrick, vimos a Julio Durán sentado en uno de los bancos cerca del altar. Y me dijo, yo no soy católico, pero creo en Dios. Y estoy aquí porque aquí descanso y siento la paz. Yo creo que hoy está gozando de esa paz que estaba buscando esa tarde de invierno neoyorquina. Gracias, senador. En realidad, don Julio Durán era otro político, muy político también, y le dedicó la vida a la política. Vamos a usted ahora, senador Díaz. Usted fue embajador en Naciones Unidas, recordaba yo recién, tuvo 4 años allá. Y entonces usted sostuvo que en Chile no había detenidos desaparecidos. Yo quiero saber, y es la única pregunta que le voy a hacer al respecto, ¿qué sintió usted este año cuando se conocieron los entierros de Pisagua? Primero, una precisión, Raquel. Nunca sostuve que no había detenidos desaparecidos. Yo llevé a Naciones Unidas las informaciones que el gobierno de Chile enviaba a su embajador. Y en relación con los detenidos desaparecidos, Naciones Unidas envió al gobierno de Chile una larga lista de varios miles de personas. El gobierno de Chile, con el auxilio de la Cruz Roja, logró encontrar, creo que 105, 106. Y es la única vez que yo hablé sobre desaparecidos en Naciones Unidas, alegrándome de poder entregar ese primer informe que se hizo con la Cruz Roja. En todo caso... Pero la verdad es que el resto de la pregunta vale. Todo Chile se sintió realmente conmovido por los acontecimientos que se descubrieron y que se iniciaron en Pisagua. Esa es la verdad. Y las otras cosas que han seguido más adelante demuestra la época en que Chile vivió. Si usted hubiese sabido esas cosas, ¿igual habría sido embajador en Naciones Unidas? Esa pregunta, yo tengo a la Raquel igual memoria que usted. Esa no es la primera vez que esa pregunta me es formulada por la Raquel Correa en el canal 13 de televisión. Me la formuló hace muchos años y yo le contesto en igual forma. Si yo hubiera sabido las cosas que hoy sé, yo no habría aceptado el cargo de embajador en Naciones Unidas. Senador, vamos a seguir haciendo buenos recuerdos y malos recuerdos. Hace años usted me dijo que veía a la derecha chilena como niños jugando en la playa, juntando conchitas de espalda al mar mientras venía un maremoto. Años después lo volví a entrevistar y le pregunté cómo ve ahora la derecha. Y me dijo usted, la veo todavía jugando, buscando conchitas, pero en grupos dispersos, como niños jugando en la playa. ¿Cómo ve a la derecha hoy? La verdad es que la veo habiendo adquirido una madurez mucho mayor. ¿Pero la ve unida o solo considera que dejó de jugar? No, yo creo que primero dejó de jugar. Ya. Dejó de jugar y segundo, no veo esa división que era la irresponsabilidad de ese entonces. Hoy día la de centro derecha o la derecha está constituida en 2 partidos. El Partido de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Usted estuvo mucho tiempo tratando de unir a la derecha y de no entrar a ningún partido político. Finalmente se decidió, ya habiendo sido elegido senador, por entrar a Renovación Nacional. ¿Por qué a Renovación Nacional y no a la UDI?
Por varias razones, Raquel. Primero, por razones humanas. Yo he trabajado toda mi vida política con la gente que está en Renovación Nacional. Y segundo, porque encontré... ¿Son los herederos del Partido Nacional? Herederos del Partido Nacional y del Partido Conservador y Liberal, de su tradición, de su preocupación. Y segundo, porque encontré una gran responsabilidad política en Renovación Nacional. Y creo que es un buen instrumento por el cual uno puede ser útil al país. Yo creo que en la democracia contemporánea, uno si es independiente, pierde toda fuerza. Necesita juntarse con otros para la construcción. Y yo creo que los mejores compañeros y las mejores ideas estaban en Renovación Nacional. Esto no significa que yo sea contrario a la UDI. Sigo pensando que en los momentos importantes y definitivos tienen que unirse Renovación Nacional, la UDI, independientes, todos los que simbolizan esa vieja reserva que tiene Chile de preocupación de bien público y que siempre lo fue la derecha. Y que usted no niega que es la derecha. Y que siempre, siempre lo fue la derecha. Identifica como la derecha, porque Así ahora es. se usa mucho decir no, la derecha, centro-derecha. Esa es la derecha chilena, distinta de la derecha de otros países. De esa derecha yo siento orgullo de haber pertenecido siempre y espero seguir perteneciendo. Senador, a mí me interesa saber si usted ve, luego de 8 meses de ejercicio del gobierno y de 8 meses de ejercitar ustedes la oposición, si usted ve a esa derecha unida, porque la verdad es que el país los ve en posiciones divergentes prácticamente siempre. Yo creo que lo que se ven posiciones divergentes son las declaraciones de sus dirigentes, pero cuando llegamos a las votaciones del Senado, yo le diría que prácticamente siempre los 2 senadores de la UDI han votado con nosotros. Senador, desde que partieron con la elección de mesas del Congreso, UDI estuvo en una postura y Renovación en otra. Para la reforma tributaria tuvieron posiciones antagónicas. Respecto al indulto presidencial, a darle esa potestad al presidente de la República, también han tenido, pero me gustaría irlas viendo. Otro ejemplo, la visita del presidente Bush. Vamos por orden. Yo le voy a plantear así, por este orden. La visita del presidente Bush. La UDI dice que no debe ser recibido en el Congreso Pleno, que no es un honor que se merece el presidente de un país que le ha quitado a Chile muchísimas ventajas económicas, que ha estado castigando a este país. ¿Ustedes partieron de cerrarle las puertas? Raquel, los países tienen que ser maduros y responsables con sus actos. Nosotros tenemos relaciones amistosas con Estados Unidos. Estados Unidos es un país importante que tradicionalmente ha sido amigo de Chile. Encuentro absolutamente desacertada la idea que por problemas que tengamos con el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso no reciba al presidente Bush. Al contrario, creo que esa es una buena oportunidad para que nosotros le digamos al presidente Bush lo que pensamos del gobierno de Estados Unidos y lo que pensamos, lo que debiera ser la política del gobierno de Estados Unidos con nosotros. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Existe la posibilidad de que porque hay personas que están en contra, eso pudiese ser, no hay unanimidad y por lo tanto no puede recibirse? No, yo creo que el Congreso toma el acuerdo de recibir al presidente Bush por mayoría, por acuerdo de las salas. Por mayoría, no tiene que ser unanimidad. No necesita ser unánime. Otro caso que yo le ejemplifiqué fue el del indulto presidencial, en el cual no solo se advierte una discrepancia entre Renovación Nacional y la UDI, sino que uno puede advertir una discrepancia entre Sergio Díez y Sergio Díez. Yo tengo aquí una frase suya, dicha en agosto, refiriéndose al indulto a los presos políticos, dice que podría sembrar la semilla de más violencia. Y ahora le pregunto yo, ¿usted está por aprobar una iniciativa que a juicio suyo podría sembrar la semilla de más violencia? Raquel, en política las cosas van cambiando y uno cambia de opinión. Uno no puede negar lo que antes pensó, pero cambió de opinión porque las circunstancias políticas fueron cambiando. Lo que uno no cambia nunca de opinión es en los principios y en sus valores, pero sí en la apreciación de sus circunstancias. ¿Qué ocurre con los presos políticos? Primero, el nombre presos políticos está mal dado, ¿no es cierto? Los presos políticos son los presos de conciencia o los puestos a disposición del Poder Ejecutivo, así enseñamos los profesores. En Chile no hay presos políticos. En Chile hay gente que está detenida por hechos delictuales y se llaman presos por leyes especiales. De las leyes especiales. ¿No es las leyes especiales, la opinión pública tiene que saber cuáles son. Son la ley de seguridad del Estado, son la ley de control de armas y es la ley antiterrorista. Hay personas que están siendo procesadas por tribunales militares por esos delitos. El presidente de la República nos ha dicho privadamente y lo ha dicho públicamente que cree que hay algunas de esas personas que han recibido en sus procesos un tratamiento no adecuado a la ley, que han estado incomunicados más allá de lo debido, que su encargatoria de reo se ha demorado mucho, que sus procesos se han postergado, y hay penalidades que no guardan relación con la gravedad de los delitos,
como pasa del médico que te atiende a una persona y que le han pedido 36 años de prisión por ese hecho. Esa es una verdad. El presidente de la República quiere y ha manifestado públicamente su deseo de solucionar esos problemas. Para eso, el camino que había seguido el gobierno son lo que se llaman las leyes cumplidos, un camino absurdo. No se puede resolver situaciones particulares del pasado con leyes que son generales y son para el futuro. Y para tejer todo esto que le permitiera rebajas de pena y salgan en libertad, a nuestro juicio, había debilitado profundamente la legislación penal chilena. Frente a esa situación y al estado en que estaban las leyes en el Congreso, Renovación Nacional dijo: en Chile los presidentes de la República han tenido siempre la facultad del indulto y salvo el caso del presidente Allende, nadie lo ha ejercido indebidamente. Preferible darle al presidente Elwin, para que aplique su criterio en estos casos, una disposición que le permita hacerlo con los hechos anteriores al 11 de marzo del presente año. Senador. Y salvaguardemos la legislación permanente. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de construir con el gobierno. A mí me interesa saber si Renovación Nacional está dispuesta a asumir el riesgo político que involucra ese apoyo. Porque el presidente de la República dijo que él asumía el riesgo político. Los partidos tienen que asumir los riesgos de las circunstancias. Nosotros queremos conservar para Chile una legislación penal y antiterrorista muy fuerte. Y para eso estamos dispuestos a correr el riesgo político de darle al presidente de la República la posibilidad de indultar una decena de casos. Y a mí personalmente no me cabe duda que el presidente Elwin hará buen uso de esa facultad. Ahora, ¿usted piensa que Renovación Nacional debiera continuar apareciendo en acuerdos y consensos constantemente con el gobierno o políticamente lo más sensato sería que se reperfilara como un partido de oposición? Porque la verdad es que la gente dice, bueno, están en la oposición, pero votaron a favor de la reforma tributaria, están en la oposición, pero ahora están votando a favor de la reforma laboral, que son dos reformas esenciales para la vida económica chilena. Yo creo, Raquel, que esa es una pregunta muy de fondo y que yo la encuentro esencial que el país entienda la postura de Renovación Nacional. Nosotros somos un partido de oposición. Hay un gobierno recién elegido después de 15 años o 16 años de un gobierno del régimen anterior de las Fuerzas Armadas. Este gobierno recién elegido, con la fuerza recién elegida, quiere recursos para solucionar los problemas más urgentes, en que todo el país estuvo de acuerdo en la campaña presidencial. Nosotros llegamos a un acuerdo con ese gobierno. Una reforma tributaria, la única en 4 años, de rentas y de tasas sensatas. Y le damos estabilidad tributaria al país. Y actuamos como partido responsable, mirando más el país que nuestra propia imagen. Después se presentan otros problemas. Queremos mantener la estabilidad del país para que siga su desarrollo en materia laboral. Hay un porcentaje muy alto de nuestra opinión pública que cree que deben ser modificadas las leyes laborales según las encuestas. Lo sentimos y lo vemos en todas partes. Nosotros estamos dispuestos a negociar con el gobierno una legislación laboral permanente, estable, que dé garantías a los empresarios y que sea justa en el trato de los trabajadores. A mí me interesa mucho ir viendo cómo son de consecuentes las posturas, ¿no es cierto? Porque una cosa es irse acomodando a distintas situaciones, lo cual es una habilidad, y otra cosa es virar. Lo hacía notar José Piñera, el exministro del Trabajo, el otro día en unas declaraciones. Recordaba que Renovación Nacional, el 20 la contratación de trabajadores de reemplazo transforma la huelga en un instrumento de carácter expropiatorio, con graves consecuencias para la inversión productiva y, por lo consiguiente, para la capacidad de generación de nuevos empleos. Entonces, yo quiero saber cómo se explica que ahora ustedes estén dispuestos a votar por una huelga indefinida en circunstancias de que en julio la consideraban expropiatoria. Raquel, nosotros, primero, uno no consigue todas las cosas que quiere conseguir de los acuerdos. Si quiere conseguir una legislación estable, permanente, uno trata de llegar al arreglo lo mejor que se pueda, porque si no el riesgo es mantener siempre la situación en anarquía, se debilitan las decisiones, no se toman y el país no crece. Esa es la política del mal menor. Es la política del mal menor. Pero en este tema concreto, nosotros hemos hecho un estudio muy acabado, estadístico de las cosas. Y la verdad que hemos llegado a la conclusión que ningún país desarrollado le señala plazo a la huelga. Y hemos averiguado por qué. Porque la huelga cada día es más corta en los países desarrollados. Y si le fijamos un término a la huelga, pareciera ser una invitación a que la gente complete en términos de la huelga. Si nosotros decimos el periodo de huelga debe durar 90 días,
Estamos tentando a la gente para que tenga huelgas de 90 días. Si no decimos nada, lo dejamos al juego de la economía, que cada vez hace las huelgas más cortas, y las huelgas de promedio en Chile tienen hoy menos de 30 días. Me interesa saber si ustedes han ocultado cuál es el sentir, el pensamiento de las bases de Renovación Nacional frente a estos temas, considerando de que hay allí empresarios grandes, medianos y pequeños, y que no nos podemos guiar solo por las opiniones de las cúpulas, que son las que negocian y que tienen más voz. Tenga la seguridad, Raquel, que hemos hecho las consultas pertinentes desde la Confederación de la Producción y el Comercio hasta la Confederación de Comercio Detallista, pasando por la Cámara de Comercio. Y hemos conversado con nuestros agricultores, industriales, etc. Y si nosotros le señalamos algunos puntos al gobierno sobre los cuales partimos en la negociación, esos puntos no fueron analizados por nosotros, por nuestros expertos, por el Instituto Libertad, sino también consultados con aquellos empresarios grandes, medianos y pequeños, y aquellos trabajadores que también militan en las filas del partido. Pero en todo caso, los expertos consideran de que esto va a influir, ambas legislaciones, enormemente en el desarrollo de la economía chilena. Y como ustedes son unos defensores del desarrollo de la economía y del libre mercado, yo distingo... ¿considera que son compatibles el libre mercado con una legislación que impida, por ejemplo, que se tomen trabajadores de reemplazo mientras hay una huelga? Pero sí que aquí hay una gran confusión. Si resulta que hay una huelga, se puede tomar trabajadores de reemplazo al día siguiente, si usted no rebaja los salarios. Es decir, si ofrece el 100% del IPC. El índice del costo de la vida, usted puede contratarlos al día siguiente. Claro, y a los 15 días... Se supone que no siempre las empresas están en condiciones, y se pone, por ejemplo, que el propio gobierno que está proponiendo esta legislación ha reajustado los sueldos en menos que el costo de la vida. Raquel, nosotros no tenemos que ser realistas en las cosas, ¿no es cierto? Nosotros queremos tener una visión optimista del desarrollo de Chile. Creemos que lo normal es que los trabajadores aumenten el poder real de su salario. Y hemos hecho una legislación normal. Sabemos que puede haber casos de excepción. En esos casos de excepción no se va a poder contratar al día siguiente y van a tener que negociar el empleador con el sindicato o con la comisión negociadora. Nosotros hemos ideado ir esto a un mediador, una mediación obligatoria de buena voluntad, de mediadores determinados por una lista que van a elegir las confederaciones sindicales y las confederaciones patronales. Si el mediador, elegido así como hombre recto, analiza la empresa, y no llegan a acuerdo, puede hacer dos proposiciones: o la proposición que hacen los trabajadores, si encuentra que los trabajadores tienen razón, o la proposición que hace la empresa. Si el mediador hace la proposición que hace la empresa, que no puede conservar el poder adquisitivo de los salarios, por el mismo hecho de recibir esa sugerencia del mediador, la empresa puede recontratar. Y hay otra cosa hoy: el descuelgue, es decir, los trabajadores de la misma empresa que pueden entrar, pueden empezar a volver a trabajar a la empresa a los 30 días. En el proyecto que convinimos con el gobierno, pueden entrar a trabajar a los 15 días, de manera que nosotros le hemos dado preferencia a los trabajadores de la misma empresa para terminar el conflicto. O sea, a mí lo que me interesa es su opinión de hombre de derecha, de empresario también. ¿Usted piensa que esta legislación no va en perjuicio de la producción del país? No, Raquel, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta dos. Primero, pienso como hombre de derecha y de derecho que no va en perjuicio de la producción del país, y que la negociación colectiva que estamos construyendo no es un embudo que termina en una huelga, sino que es una manera de encontrar soluciones. Tenemos un distinto approach de lo que existía en la legislación anterior al régimen militar. Y si hemos llegado al acuerdo con el gobierno, es que consideramos esencial, y así nos lo han dicho los empresarios, producir la estabilidad de la legislación laboral. Y hemos convenido con el gobierno que esta legislación laboral durará todo lo que dure esta administración. No podemos llevar un pacto más allá, porque ni ellos ni nosotros tienen competencia más allá de nuestros periodos. Pero hemos coincidido con el gobierno. ¿Hay un acuerdo firmado? Porque la CUT el otro día dijo que este sería el primer paso para las reformas. Yo no sé si hemos firmado materialmente un acuerdo. Ya. Generalmente los acuerdos con el gobierno no son firmados, y jamás el gobierno ha dejado de respetar un acuerdo, y nosotros jamás hemos dejado de respetar una palabra. A propósito de palabras y de acuerdos, ¿es partidario de las elecciones municipales este otro año? Ahí hay otro problema, otro problema, Raquel, que yo lo encuentro bien importante. La gente está jugando con cosas accesorias.
cuando elijo alcalde es como elijo alcalde, porque electoralmente me conviene que la elección sea bien luego y porque me conviene que haya este sistema por los pactos de la concertación o por los pactos políticos. Nosotros los senadores de Renovación Nacional estuvimos estudiando el tema y dijimos estas son cosas accidentales. Lo esencial es qué hacemos con la administración local. Necesitamos municipalidades que tengan un financiamiento claro y determinado. Financiamiento para hacerse cargo de la educación y la salud. Queremos que la solución de los problemas sociales pase por el poder municipal o por el poder local con independencia. Y queremos integrar la comunidad al poder local. Después, y estamos trabajando en eso en una comisión, después que tengamos hecho la realidad, vamos a pensar cuándo convienen las elecciones y cómo conviene elegirlas. Yo le anticipo un juicio. Mi punto de vista, sostenido en el partido con mucha fuerza y compartido, yo diría, por casi la totalidad de los senadores de Renovación Nacional, es que no queremos cambiar el sistema de elecciones cada 4 años. Tener elecciones en el medio significa perturbar la vida nacional. ¿Qué significaría eso en la práctica? ¿Que usted o su partido están porque no se haga la modificación de la elección de alcalde hasta el final de este periodo? No, es decir, yo le digo que mi opinión personal, ¿sí?, y a la mayoría de los senadores es que creemos un sistema de administración y después analicemos la fecha. Pero mi deseo sería que no hubiera elecciones que me perturbaran los 4 años. O sea, que fuera al final que no haya del periodo hasta el 93. Hasta el 93. No porque le tenga miedo a las elecciones, sino porque yo creo que cada 4 años es un buen periodo. Que tener elecciones en el medio, porque perturba la vida nacional, no solo por la elección misma, sino de alguna manera los actores de esa elección despiertan en la opinión pública, ¿no?, a través de sus campañas electorales, aspiraciones que no siempre son bien satisfechas por el poder político, y eso es lo que ha transformado las democracias de América Latina en democracias ineficientes. La pluralidad de sus gustos y de sus inquietudes queda demostrada. Usted participa en 6 comisiones en el Senado. Yo le quiero cambiar bruscamente el tema de lo municipal a un tema conflictivo. Quiero saber cómo considera usted que se ha desempeñado el gobierno de Elwin respecto al problema Fuerzas Armadas o específicamente Ejército. ¿Lo ha hecho con la prudencia, con la sabiduría? Yo creo que el gobierno ha tenido altos y bajos. Yo creo que el gobierno ha tenido prudencia básica, pero yo creo que el gobierno ha sido superado muchas veces por declaraciones de sus partidarios que involucran al gobierno, por órganos de publicidad que involucran al gobierno, de manera que ha dado la sensación, muchas veces, de estar fomentando una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas, lo que considero absolutamente inconveniente. Ahora, ¿quién ha sido o cuál ha sido el punto de fricción en estas relaciones entre el gobierno y el Ejército? Yo creo que ha sido lo manifestado por muchos dirigentes de la concertación que quieren que el expresidente Pinochet deje de ser comandante en jefe del Ejército. ¿Y usted no cree que sea un punto de fricción que siga siendo comandante en jefe? Yo soy muy terminante en las cosas. Yo creo que el Ejército es un pilar fundamental del país. Y creo que para muchos chilenos, la presencia del general Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército contribuye a darle una sensación de paz y de seguridad. Y yo tengo la certeza de que el presidente Pinochet como comandante en jefe del Ejército es un elemento de estabilidad democrática. Absolutamente. Me interesa su opinión como profesor de Derecho, se ha dado a conocer estos días, pero no en forma tan masiva, respecto a los nombramientos de los altos mandos del Ejército, que fue el caso en que se produjo dificultades. ¿Usted considera que es un derecho del presidente de la República hacer los nombramientos y que el comandante en jefe tiene limitarse a hacer proposiciones? Raquel, la Constitución dice que el presidente de la República dispondrá los nombramientos. Disponer significa ordenar. Pero a proposición. A proposición. Disponer significa ordenar. A mí no me cabe ninguna duda que la Contraloría General de la República actuó en forma correcta al cursar el decreto del presidente de la República que hizo el nombramiento. Y he sido dándole la razón al Ejecutivo. Dándole la razón al Ejecutivo. Yo no juzgo cómo ejerció el presidente sus atribuciones, pero él tenía esas atribuciones. Y he sido enemigo de requerir al Tribunal Constitucional. Yo le iba a preguntar precisamente porque constitucionalistas como usted, pero de la UDI, o sea, constitucionalistas y derechistas como usted, pero de la UDI, alientan que se consulte al Tribunal Constitucional. ¿Por qué usted se opone? ¿Se opone por razones
que cree que la Constitución está demasiado clara, o por evitar mayores conflictos por razones políticas? Mira, yo tengo una serie de gamas de abanico por la cual me opongo, Raquel. Me opongo primero porque creo que la Constitución es muy clara en la facultad a disposición del Presidente de la República, y creo que la Contraloría actuó conforme a derecho. De manera que no me gusta ir al Tribunal Constitucional a hacer un requerimiento de constitucionalidad de un acto del Ejecutivo que yo creo honestamente que lo voy a perder y que tiene razón el Ejecutivo. No me gusta la tesis de que el Presidente de la República, al negar su aceptación a determinado nombre, no puede aceptar los nombres siguientes que le ha propuesto el comandante en jefe del Ejército. Porque eso puede llevar al absurdo, que no aceptado por el presidente de la primera antigüedad, nos quedáramos sin el nombramiento de generales. Sería una manera de descabezar y ese absurdo demuestra en lógica aristotélica que la premisa, que tal tesis es equivocada, porque no puede interpretarse en coordinación la Constitución con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para producir tal absurdo. Además, ese absurdo tendería a que modificáramos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Y yo creo, y soy firme partidario, de no modificar la actual ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Antes de que se diese este fallo, o antes de que el gobierno, el Ejército mostrara interés por consultar al Tribunal Constitucional. El Ejército no lo puede consultar. Son los parlamentarios los que lo pueden consultar. Bueno, los parlamentarios próximos al Ejército. Yo quiero saber si usted dio a conocer al gobierno su opinión o si dio a conocer al Ejército su opinión. El día siguiente que salió la resolución de la Contraloría, me preguntó un periodista por teléfono mi opinión y yo lo di inmediatamente en igual forma como lo estoy dando ahora. De manera que es público en la prensa desde hace varias semanas atrás mi predicamento al respecto y no lo he ocultado ante nadie que me ha preguntado. ¿Es partidario usted de un cambio de régimen político, que también es otro tema que parece que estuviera tomando alguna altura ya en la propia Renovación Nacional? No soy partidario de cambio del régimen político. Nosotros, la verdad que tenemos una... ¿Se le gusta el régimen presidencialista con todas estas limitaciones? A mí me gusta el régimen presidencial. Creo que Chile tiene una tradición presidencial, que a Chile le gusta tener gobernantes con la figura de un presidente elegido por un periodo determinado, elegir el sufragio universal del presidente de la República. La gente se olvida de que el régimen parlamentario significa que la Cámara de Diputados, que es la Cámara política, elige el presidente de la República. Yo creo que ahora van a entender, no se puede renunciar, el pueblo chileno no está acostumbrado a renunciar a elegir su primer mandatario, y eso es bueno, porque el presidente tiene una autoridad que emana del sufragio universal y los chilenos están acostumbrados a obedecer y respetar esa autoridad porque precisamente emana del sufragio universal. Además tenemos muchos partidos políticos y con los muchos partidos políticos en la Cámara política dañan la estabilidad de un régimen parlamentario. Déjeme alcanzar a hacerle una última pregunta. Usted es un hombre que parece tener un tercer ojo, avisor al futuro. Políticamente, dígame, ¿qué ve usted para el año 93? ¿Ve alguna posibilidad para la derecha, dividida como está, con falta de líderes, con ya dos precandidatos o dos presidenciables como son Vigi y Francisco Javier Errázuriz, caminando hacia la candidatura? Yo creo, Raquel, que aunque parezca eludir la pregunta, creo que la pregunta es temprana. Depende de qué pase en estos 3 años, cuál sea el resultado del gobierno, cuál sea la conducta de los partidos. Yo creo, por ejemplo, que Renovación Nacional, al estar construyendo en la democracia las bases estables para el desarrollo, en la reforma tributaria, en las reformas laborales, en los acuerdos con el gobierno, en las leyes antiterroristas, etcétera, está ganando en la opinión pública una sensación de partido serio, tecnificado, moderno, que nos puede dar más de alguna sorpresa dentro de 3 años. ¿Alguien de su fila? Alguien de nuestra fila. Le agradezco mucho, senador, y espero la próxima vez verlo con la nueva insignia del Congreso. Con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Ya llega la reportera del crimen.